Creo que somos, no sé si el único medio de comunicación, el único programa que ha dado tanta cobertura al concurso del Cante Jondo, al centenario de aquel concurso del año 1922, aquel que consiguió que el flamenco esté hoy donde está, ¿no? Que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, que saliera de las tabernas, incluso todo esto que ustedes ven, todas estas secciones del 22 a Jondo, me consta que se está digitalizando y se está guardando en el archivo Manuel de Falla, que para nosotros es un auténtico honor y un privilegio. Pero es que creo que tenemos los medios de comunicación la obligación de velar por la cultura, de difundir la cultura, sobre todo en medios de comunicación locales, difundir y velar por todo aquello que hay un buen amigo que decía que los pueblos son pueblos gracias a sus tradiciones, a sus costumbres y a su cultura, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de difundir todo ello y eso es una de las cosas que hacemos y que hemos intentado hacer durante todo este tiempo. Me da mucha penita no volver a ver esta cabecera, pero todo se andará, haremos cosas maravillosas y hay que dar las gracias a alguien que ha sido también clave en todo esto, que es José Vallejo, que lo tengo ya conmigo. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. José, decíamos, es casi que el último, pero es que hemos dilatado y hemos tocado todo. Sí, prácticamente hemos desmenuzado pieza por pieza lo que fue el concurso de Cante Jondo, sus antecedentes, lo que después sucedió. La verdad es que ha sido muy completo. Ha sido completo. Decía, y es cierto, el archivo Manuel de Falla se está digitalizando todo esto y se está guardando. Sí, el archivo Manuel de Falla es pieza clave para desentrañar todo el proceso de organización del concurso, incluso de las cosas que pasaron posteriormente. Es la pieza. Granada tiene un tesoro con el archivo Manuel de Falla, igual que tiene un tesoro maravilloso con la Fundación y el legado Federico García Lorca. Cualquier ciudad del mundo estaría loca por tener esos dos legados en posición. El mejor músico español del siglo XX y uno de los escritores y poetas más importantes universales del siglo XX. No hay color. Pocas ciudades pueden decir eso. A mí me fascina tanto Federico, yo estoy literalmente enamoradísimo de Federico siempre. Nos queda algo todavía pendiente y es abrir, y además lo vamos a hacer en cuanto podamos, meternos en el corazón del archivo Manuel de Falla, que además tenemos el beneplácito y la invitación absoluta para entrar, para descubrir, para meternos en la entraña. Y para conocer pues, uno de los tesoros más importantes de esta ciudad, al margen de la Alhambra, como siempre. Sí, por supuesto. Es un foco de investigadores, de tesis doctorales, de revisión de partituras y ahora, a través de la edición crítica de los epistolarios de Manuel de Falla, que son más de 20.000 cartas las que hay ahí, lo que se está descubriendo es que es un punto de información fundamental para la historia de España en esta primera mitad del siglo XX. Cuando hablamos de, bueno, primero, a José Vallejo no lo vamos a quitar de encima porque hablaremos con él de mil y una cosas que conoce. Además, tú estás metido en faena de la cultura de esta ciudad hasta aquí y te tendremos con nosotros y seguiremos hablando. Decía, a mí una de las cosas que más me gustan, y muchas veces la gente no se fija mucho, tanto de músicos como llama mucho la atención en escritores, las cartas, ¿no? El epistolario de las cartas con Federico no son piezas literarias escritas como tal para su publicación y tal, pero sí son muy, muy, muy interesantes y desgranan mucho de lo que es la persona, ¿no? Entonces esta parte que está siempre un poquito olvidada de los grandes personajes, de los grandes artistas, creo que es fundamental y clave para conocerlo. Sí, es una tendencia historiográfica el ocuparse cada vez más de ese archivo importantísimo que es el género epistolar. El género epistolar es muy antiguo, desde la antigüedad clásica está presente
Y lo que pasa es que tiene un punto de género literario, de calidad del escritor que lo llevaba a cabo. Incluso a veces, pues por ejemplo, como Cadalso, las cartas marruecas pues no son exactamente cartas epistolares, de mandárselo a alguien, sino que cuentan a través del género de la epístola, cuentan historias, cuentan cosas que han pasado. Pero en los archivos, sobre todo desde el principio del siglo XX, finales del siglo XIX, siglo XX, se ha descubierto que es un caudal de información impresionante, porque tiene una serie de cosas que se libran, y que cogerlas también con pinzas, pero se libran sobre todo de aquellos prejuicios que puedan tener cuando se hace una declaración pública, porque tú estás hablando con tu amigo, con tu familia, y tú estás contando cosas que pasan totalmente desprendido de aquellas cuestiones que puedan hacerte daño a tu vida laboral, a tu vida personal, y estás contando las cosas tal y conforme realmente están pasando o al menos las estás sintiendo. Y eso te ayuda a configurar una historia psicológica del personaje, pero también a ver cómo esos grandes hechos que pasan en la historia importante, la que habitualmente tenemos en los libros, se ha reflejado en las personas de la calle, las personas de a pie. Y eso es muy importante, muy interesante. La recuperación de esos epistolarios está siendo un proceso historiográfico, con tendencia historiográfica cada vez más importante. Y ya se hacen pues, proyectos y programas específicos para recuperar, digitalizar, anotar críticamente, descubrir todos esos personajes que son citados y que la historia, pues por H o por B, no ha llegado a registrarlo. No, pero que aparece fulanita de tal o tal en tal sitio. ¿Quién será? Te voy a contar un caso. Francisco Rodríguez. ¿Habrá Francisco Rodríguez en el mundo? Sí, son nombres que no son comunes, ¿no? Exactamente. Bueno, pues le escribe una carta a Manuel de Falla diciéndole que le ha comentado otra persona de aquí de Granada que se va a hacer un concurso. Él dice que es un festival. Le pasa como a mí. Un festival de cante hondo, y él se ofrece para tocar con la cantadora con la que él iba acompañando, que era la Minerita. Y se ofrece a Falla y le recuerda a Falla que él ha sido el que estuvo tocando la guitarra con los bares rusos en Londres y que allí se conocieron y que tienen un amigo común a través de la Montillana, que era una especie de tablao sarao flamenco que había por la zona de la Manigua, es decir, la calle Ganivé, la calle San Matías, en ese espacio, y se ofrece con todo esto. Pero ¿quién es Francisco Rodríguez? Y de pronto, ¿y quién es la Minerita? Son nombres que no conocemos. Bueno, pues a través de la investigación, del estudio crítico de esas cartas, empezamos a encontrar pues, que era un auténtico virtuoso de la guitarra y que a veces era tan importante su forma de tocar que eclipsaba a los cantadores. Y aparecen esas notas pues, en el Guadalete de Jerez, en Cádiz, en Sevilla, en la prensa de la época va apareciendo. Y la Minerita 3/4 partes de lo mismo. Resulta que la Minerita también estuvo implicada en algunas representaciones de obras de Falla en París. Y todo eso, hasta que llega esa carta y aparece, es una incógnita. Si no es por las cartas, no lo descubres. Entonces, es una fuente realmente maravillosa, compleja, lenta, de mucha investigación, de mucho proceso, pero al final enriquece sobre todo esas pequeñas historias que acompañan y hacen que se pueda comprender la historia troncal de lo que ha pasado. Cuando tú tienes una carta delante, ¿qué te recorre el cuerpo? Uf. Las veces que cuando no te esperas te encuentras una carta o un documento, en este caso estamos hablando de cartas, localiza una carta que no conoces, que nadie sabe que esa carta existe. La ansiedad que te produce el intentar conocer hasta el último segundo y lo quieres leer a una velocidad que te es imposible, porque lo primero tienes que hacerte con la letra de que escrito la carta. Que esto, claro, poco se habla de ello, que no son correos electrónicos, no es a mano. Exacto. Sino que tienes que coger y hacerte con la letra, su grafía, su caligrafía, ¿no? Pero claro, que necesitas saber qué es lo que tiene esa carta dentro, ¿no? Hace poco acabamos de localizar una carta de Hermenegildo Lanz a Miguel Cerón,
que está en el Archivo Histórico Municipal, pero que no estaba en el punto de poder saber exactamente qué importancia tenía dentro del concurso de Cantejondo. Pues ha aparecido hace 2 días. Localizas la carta y claro, te emocionas, ¿no? Luego la lees y bueno, te ayuda a seguir construyendo una de las partes de las que hemos hablado a lo largo de estos programas, pero tampoco es tan importante. Pero en ese instante la subida de adrenalina es brutal. Es brutal. De verdad, como si te tiraras desde un puente, hicieras puenting. Es una cosa similar, ¿no? Porque vete a saber qué hay dentro. La incertidumbre y sobre todo descubrir cosas, no saber si vas a leer algo que va a cambiar o va a girar lo que conoces hasta el momento. Totalmente. ¿Ha ocurrido? A veces pasan cosas. Hay una carta, no con el concurso de Cantejondo, pero hay una carta en fechas posteriores que cambia la cronología de algunas cosas de Lorca. Qué barbaridad. Sí. Unas visitas y unas cosas que se producen para una excursión a Guadix y buscando un clavicémbalo, que era una de las obsesiones de Falla, conseguir encontrar un instrumento original en la diócesis de Granada. Digo diócesis porque esos instrumentos normalmente estaban siempre vinculados a la iglesia. La iglesia. Y parece que en Guadix pues, apareció uno. Entonces hicieron varias excursiones con Federico García Lorca hacia la zona de Guadix, Purullena, la Calahorra, todo eso. Y si lees las cartas detenidamente y las noticias de prensa, te das cuenta de que hay un desfase con la historia que habitualmente está. Es decir, a veces pasan esas cosas. O a veces, con una carta mal interpretada, se cambia la historia completamente. Claro. El caso es de la carta de Lorca a Salazar, en el que le dice que él ha convencido a Manuelito para que participe en el concurso de Cantejondo. Y el Manuelito del que está hablando no es Manuel de Falla, es Manuel Ángeles de Ortiz. Ay. Entonces hay una diferencia muy importante. Claro, y tienes que descubrir que como él llamaba a Manuel Ángeles de Ortiz. Entonces, Qué todo, como cualquier documento histórico, está sometido a la crítica, está sometido a la comparación, a la confirmación con otros documentos externos, para que todo eso encaje. Si no encaja, porque en una carta también se puede mentir. Hombre, claro. A mí, fíjate, una de las, y no sé, pero me acabo de acordar, una de las frases que más me gustan de Federico es de una carta que le escribe a su familia cuando está en Nueva York, que esa carta donde le va, ya está viendo la situación, ya le va avisando de que la cosa se está poniendo muy fea, muy tal, y él le dice, no es tiempo de ser tibio. ¿Y eso? No es tiempo de ser tibios. Tibios, sí. Y creo que también esa frase marca mucho el carácter de Federico. De ir siempre, me da igual, o sea, sin miedos. Sí, hay una pieza epistolar, y digo pieza epistolar porque no es carta, que le escribe Hermenegildo Lanz cuando se despide de Manuel de Falla en la Antequeruela. Es una carta dedicada a sus hijos. Y es la pintura, la película narrada de cómo se produce la despedida de Manuel de Falla de Granada. ¿Qué dice? Y cómo su hermana no sabe que se va para no volver. Que la hermana de Manuel de Falla se cree que se va de viaje a hacer una gira con su hermano y que va a volver. Y solamente lo sabe Falla y algunos amigos que no van a volver. Y eso se lo dedica y se lo dirige a su hijo, y es como una especie de salvoconducto para que su hijo esté bajo la tutela de la imagen de Manuel de Falla, que al fin y al cabo estaba bien visto por el régimen que había ocupado el gobierno existente. Y es realmente tremebundo. Es tremebundo. Y las frases de despedida de Manuel de Falla, de ya nos encontraremos allá, en el fondo del mar o bajo el mar, ahora mismo no recuerdo muy bien, bajo el mar, es la Atlántida, pero también es el mundo sumergido de la muerte. Nos volveremos a ver, pero ya en otro mundo. Qué barbaridad. Además, las cartas, y esto me gusta muchísimo, estamos acostumbrados a verlo en series, en el cine, imagino que sería normal, a través de las cartas,
con el lenguaje podías utilizarlo de manera clave, sobre todo en aquella época, para que te sirviera, bueno, pues como salvaconducto, para que al escribirlo, bueno, se pudiera interpretar de según qué manera, incluso te pudiera salvar de según qué situaciones. Me parece muy interesante. Sí, sobre todo en periodos de guerra. En el caso de la guerra civil, en el archivo Manuel de Falla hay mucha correspondencia que está abierta y censurada. Es decir, pasa por una criba de espionaje para saber qué es lo que se está diciendo en esa carta. Entonces, claro, obviamente no puedes mostrar tus intenciones, pero sí de forma velada y entre líneas. Eso solamente se descubre desde el punto de vista del historiador cuando tú te has leído las cartas por delante y por detrás, ¿no? Y cuando conoces la psicología de cada uno de los personajes en los que se está dirimiendo esa conversación. Hay un caso de Falla y Zuloaga, bueno, hay dos casos, pero uno es que el gobierno de Burgos anula la Real Academia de San Fernando, prácticamente. La Real Academia las posterga y crea una especie de aparato nuevo, que es una especie de dirección general. Y entonces quieren nombrar a Falla como el director. Eso lo llegan a publicar y obviamente Zuloaga enseguida le manda una carta de felicitación. Y Falla no quería entrar en ese juego ni por casualidad. Entonces le cuenta de mil formas que ha tenido que negarse a eso por cuestión de salud, por cuestión de preocupaciones, de que su edad ya no se lo permite, mil cosas, pero en el fondo es que hay un disgusto que es de corte político. Y entonces, pero claro, no se puede decir. Lo camufla y además él sabe que eso se puede encontrar, que claro, se puede leer. Lo pueden leer, lo pueden abrir y lo pueden hacer. De hecho, luego tienen un sello de ser una carta inspeccionada, ¿no? Y la última carta que se cruzan Manuel de Falla e Ignacio Zuloaga es la despedida de Falla de España. Y en la despedida de Falla de España, dos personas que habían viajado muchísimo, que uno estaba en Nueva York, el otro en París, el otro en Granada, el otro en Bilbao, en fin, siempre estaban en desencuentro, siempre con la cosa de volvernos a ver, jamás se despiden. En ninguna carta, y son 250 y tantas cartas, hay una despedida, pero en esta carta sí hay una despedida. Y le dice Manuel de Falla a Zuloaga que le envía estas pequeñas notas, estas pequeñas palabras, porque ha urgido el tener que irse a Buenos Aires por unos conciertos que me han contratado allí, ¿no? Por una serie de obras que tengo que estrenar allí. No había escrito ni una nota. Allí había conseguido un contrato como director de orquesta, no como otra cosa. Pero pone esa excusa para poderse escapar desde el puerto de Barcelona hasta Buenos Aires, porque es una cuestión de trabajo. Y entonces, disimuladamente, le dice, y aprovecho estas líneas para despedirme de usted, cuando jamás se habían despedido. Fue tan corto el tiempo que tuvimos para hablar entre nosotros. Está diciéndole, no nos vamos a volver a ver. ¿Cuánto siento que en aquella última ocasión en que quedamos en viajar juntos, más o menos, ahora mismo no me acuerdo exactamente la frase, usted haya desistido de ello? Escapar, ¿no? Claro, las circunstancias de Falla, las circunstancias de Zuloaga son diferentes. Zuloaga tiene familia, tiene nietos, tiene hijos, tiene nietos, tiene posesiones, tiene cosas. Manuel de Falla tiene a su hermana y la batuta. Con eso le sobra. Le ponen un piano delante y ya es suficiente. Es feliz. Entonces él se escapa para trabajar, pero para no volver. Es un autoexilio. A pesar de y ser... Zuloaga se queda. A pesar de estar bien visto por el régimen y demás, él Él era una persona de unas convicciones tremendas. Y cuando ve que eso no es correcto, que lo que se está haciendo no es lo que debe de ser un país, no está a gusto en ese país. Él ha visto una serie de cosas a lo largo de su estancia, bueno, de su vida, que le han llegado a la conclusión de que no puede vivir en este país mientras que esto
persista de la forma que está. Luego el franquismo lo va a intentar recapturar muchas veces y va a anunciar 1000 veces que se le ha comprado una finca en Córdoba para que termine la Atlántida, que le van a pasar una pensión vitalicia y todo, pero todo eso es agua de borraja. Todo eso realmente no pasa. Desde ese cruce, claro, a mí ahora se me vienen 1000 preguntas sobre Federico y demás que no tendría nada que ver con el concurso, porque es verdad que cuando muere Federico, Falla está, cuando matan a Federico, perdón, Falla está componiendo para la Falange, ¿no? Estaba componiendo un himno, una marcha o algo para la Falange española y se pide ahí como una intercesión o algo así. Sí, vamos a ver, le hacen un encargo y ese encargo tiene que cumplirlo, lo cual no quiere decir que... Sí. Es que en Falla pasa una cosa y que por eso es esa dignidad de coger y esperar a que se acabe todo para escaparse, para irse, porque él aguanta toda la guerra aquí y aguanta un tiempo prudencial, aguanta 5 meses más y aguanta las depuraciones y aguanta muchísimas cosas y salva la vida a muchos por su intercesión. Y en el caso de Federico García Lorca, él lo intenta. Llegó casi tarde. Llegó tarde y lo amenazaron de muerte a él. Todo esto lo digo porque, y lo hemos hablado en algunas ocasiones cuando hablamos de Emilia Llanos, cuando se entera, sube corriendo a intentar hablar, pero en mitad del camino se entera de que ya es demasiado tarde. Sí, pero pasa igual con Lanz, pasa igual con Miguel Salvador en Madrid, en fin, hay un montón. ¿Lo amenazan de muerte a Falla? Sí. No siga usted dándole al ataque, puede ser el siguiente. El maestro Falla. Sí. Y el problema además es que en los primeros días de la contienda, por un lado matan a Federico y por la otra parte matan a Leopoldo Matos, otro de sus grandes amigos. La persona de confianza que le llevaba la finanza. El que le prestaba dinero cuando no había podido cobrar los derechos de autor. Y el que le controlaba y el que le decía, ahora no gastes más francos porque están subiendo, es mejor que gastes las libras, o es mejor que hagas el canje y lo cambies a pesetas porque están subiendo las pesetas. Y ese también se lo matan, pero en el otro bando. Entonces se encuentra con que lo que está es un país de locos. Claro. Que las buenas gentes son masacradas por una y otra parte. Así él cae enfermo, ¿no? O sea, él está varios días sin salir de la cama. Sí. La imagen que pinta José Mora Guarnido en una biografía de Lorca, de cuando vuelve a encontrarse con Falla en Buenos Aires, en un hotel, es la de una persona que en unos pocos años había avejentado de una manera brutal y que estaba encogida dentro de uno de esos grandes sillones de hotel de lujo de Buenos Aires y estaba allí encogido y maltratado por la vida. Quiero que volvamos a la imagen, si podemos, de realización, a la imagen anterior a esta, porque hemos visto ahí a Emilia Llanos y en la exposición que hay sobre el concurso del Cartejondo, en la Alhambra, aparece el vestido. Sí, estos son los vestidos diseñados por Manuel Ángeles Ortiz, los dibujos y los bocetos de Manuel Ángeles Ortiz. Durante el proceso de organización del concurso se pensó que hacia 1830 era cuando estaba el flamenco, había estado en su momento álgido, ¿no? Y se le pidió a todas las señoras que asistieran que vistieran a la moda de. Zuloaga hizo unos diseños que sirvieron para vestir a las integrantes de la Zambra del concurso, y Manuel Ángeles Ortiz hizo una serie de monos rápidos que se pusieron en el centro artístico para que las señoras fueran allí, cogieran esos modelos y con esos modelos fueran a Casa Valdivia, que tenía una gran... Casa Valdivia era una tienda de antigüedades, pero también de tejido y de abanico y cosas por el estilo, que estaba en la Cuesta Gómez. Y entonces fueran allí y allí les daban les preparaban los tejidos para confeccionar rápidamente un traje de la época de 1830, que son estos. Y Emilia Llanos y las hermanas de Lorca vistieron y son las fotografías que se conservan de esos vestidos. Qué barbaridad. Mira, ahí estamos viendo alguna carta de Federico. Con Emilia. A mí me da mucha pena ver esa imagen de vencida con la tumba de Emilia Llanos. Yo creo que es un personaje, a mí me fascina, creo que hay que rescatarle un poquito más, darle más importancia. Emilia
lo bueno que va a tener es que la persona que está ahora de depositaria de su legado es una persona que está muy interesada en rescatar la memoria y en hacer cosas con la figura de Emilia Llano. Y eso es mucho, porque la memoria de una persona y la existencia de una persona muere con el último que la conoce y el último que la recuerda. Y si esto sirve para perpetuarlo, yo creo que ha caído en buenas manos, porque está haciendo todo lo posible porque se refresque la memoria de Emilia Llano. O sea que... Además, Emilia es pieza clave en la biografía de Federico, sí. Las cartas hablando de cartas con Isabelita García Lorca y demás. Y hay una persona también granadino de Guadix, importantísimo artista plástico, poco conocido, por desgracia, poco conocido para una generación. Y mi generación, por ejemplo, lo conoció porque se mostró mucho, pero ya con 20 años menos que yo, hay mucha gente que prácticamente no lo conoce, que es Ismael de la Serna. Ismael González de la Serna, un pintorazo impresionante, uno de los grandes vanguardistas, de los grandes cubistas de segunda generación en París, y seguidor de Matisse y seguidor de Picasso, y que en su momento llegó a tener tanta fama como Picasso en París. Bueno, pues era íntimo amigo de Emilia Llano. Y hay una correspondencia maravillosa entre ellos dos y de un artista que digo que solamente le hace falta tiempo para que se vuelva a rescatar su imagen, su figura, porque es uno de los magníficos artistas que ha dado esta tierra. Y en esa época, Manuel Ángel Ortiz y Ismael de la Serna. Todo esto a través de las cartas. Se descubre... Y se descubren personajes, y se descubren historias, y se descubren muchas cosas a través de las cartas, que bueno, que es lo que ha estado metido hasta aquí, ¿no? Sí, sí. Ahí hay cerca de 300 cartas que tienen que ver con el concurso de Cantejondo, que ya están puestas en orden, muchas traducidas, porque muchas son en inglés, en francés, algunas en inglés, y que dan una visión de todo el trabajo que hay por debajo de organización de algo que luego nos quedamos en el 13 y el 14 de junio, que cantaron unos, cantaron otros, ganaron el premio, pero todo lo que pasó de por medio es un trabajo de organización que aquel que se haya acercado a organizar cualquier cosa sabe el trabajazo que hay debajo, lo poco conocido que se queda completamente oculto y lo poco agradecido que es. Bueno, pues todo eso aparece gracias a las cartas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo ese trabajo? De esas 300 cartas, ¿hay algo que te haya impactado especialmente? Hay dos posiciones. Una es esa rotundidad de Falla cuando él cree que está que posee la verdad. Eso es inamovible. Lucha contra todo el mundo, lucha contra la Real Academia de San Fernando. Él cree que ese es el camino y le da igual. Incluso teme de que otros intenten hacer cosas raras alrededor. Pero hay una carta en la que se le descubre una pillería. y esa carta para mí es muy emotiva, ¿no? Porque es como que nos devuelve el mito, el héroe, nos lo devuelve a ser humano. Y es una carta en la que Hermenegildo Ginar de los Ríos ha escrito un artículo para defender el concurso de Cantejondo y se ha pasado. Y entonces viene a decir más o menos que el flamenco es el origen de todos los cantes populares del mundo. Madre mía. Casi. Y entonces él se lo reconoce a los otros corresponsales, que son dos, les reconoce que ahí se ha pasado, pero que tampoco es tan doloroso y que lo dice don Hermenegildo Ginar de los Ríos y bueno, pues no está mal que eso cuele. ¿Sabéis? Que cuele, ¿no? La pillería. Entonces hay una pillería. Que no le pega, por otra parte, a la imagen que tenemos de Falla. A la imagen no. A la imagen que tenemos de él. Claro, a la imagen no, pero bueno, ahí aparece ese punto que, como decía María Lejárraga, ¿no? Ese carácter chispisaltante que decía María Lejárraga. Qué bien. Oye, vamos a poder conocer esas cartas, aunque sea nosotros, que nos lleve un día y cuando vayamos al archivo no es de Falla y hablamos de esa cámara del corazón del archivo, también podemos verlo. El archivo, por supuesto, además Elena García de Paredes Falla
que es la gerente del archivo, si hay algo que le hace feliz es difundir la imagen de Falla, el conocimiento y el trabajo académico y especializado sobre todo lo que es el conjunto del archivo, que abarca dibujos, que abarca cuadros, carteles, cartas, recortes de prensa, partituras, no solo de Falla, sino de mucha otra gente. Picasso, quizás sea Picasso y Lorca, quizás sea lo más eso, pero está Vacarisa, está Zuloaga, en fin, ahí es un mundo de la intelectualidad de ese periodo. Elena lo va a hacer con todo placer y yo, por supuesto, acompañaros exactamente igual. Para mí es casi una segunda casa. Y el epistolario está pues casi terminado, con lo cual entre finales de este año y el que viene estará ya en formato de libro y se podrá consultar sin ningún tipo de problema. Pues, cuando ese epistolario esté en formato de libro, ¿te vienes? Hombre, encantado. Y hablamos. Sí, y sí, nos cuentas y desgranamos. Encantado. Pero antes nos subimos al archivo. Por supuesto, cuando queráis. José Vallejo, gracias por meternos dentro del concurso, por desgranarlo y por hacer que seamos conscientes de lo que en verdad supuso, de lo que en verdad es y nos llame la atención, nos atraiga. Cuando tú desgranas las cosas y las comprendes, siempre es mucho más atractivo. 100 años después sigue vigente, eso nos tiene que dar que pensar. Pero además, el 23, ya lo comenté en otro programa, tenemos dos hechos importantísimos que tienen que ver con Falla, con Lorca, con Lanz, con Manuel Ángeles Ortiz. Es decir, estamos en el meollo de la creación de la Granada de hace 100 años, que uno es la fiesta de títeres en casa de los padres de Federico García Lorca, y otro es el estreno del retablo de Maese Pedro, que al final es un retablo prácticamente se puede decir granadino, que se gesta y se crea y se cierra en Granada y con artistas granadinos. Estamos ante otra gran efeméride. Pues aquí estaremos recordándola. Los títeres me encantan. Pues ya tendremos conversación. José Vallejo, mil gracias siempre. A vosotros siempre. Muchísimas gracias. Ustedes recuerden el concurso del Cantejondo, lo ha dicho José, 100 años después sigue vigente, por algo será.